Mi esposo me quitó el acceso a la cuenta en vacaciones. Yo ya tenía un plan legal. Antes de comenzar, me gustaría pedirte algo que nos ayuda mucho a seguir contando estas historias. Suscríbete al canal y deja tu like. Es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros, en Serietube, significa el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. El mío empezó hace años, pero no me di cuenta de su verdadera profundidad hasta aquel martes de julio, mientras doblaba las camisetas de algodón de mis hijos sobre la cama matrimonial. El sol entraba por la ventana del dormitorio, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire y todo parecía normal. Esa era la trampa, la normalidad. Marcos y yo llevábamos 14 años casados. 14 años de una estructura que yo misma ayudé a construir, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de quien cree que el amor es, ante todo, servicio. Él es arquitecto, un hombre de líneas rectas y decisiones firmes. Yo, después de que naciera nuestra segunda hija, dejé mi puesto en la editorial para dedicarme a lo que de verdad importa, como él solía decir en las cenas con amigos, brindando con una copa de vino caro mientras me pasaba el brazo por los hombros. Durante mucho tiempo, esa frase me pareció un cumplido. Me sentía la guardiana de un templo invisible, el hogar. Yo sabía que marca de detergente no irritaba la piel de Lucas, recordaba las citas del dentista de Sofía y mantenía la nevera llena de las cosas que a Marcos le gustaban. A cambio, él proveía, él era el flujo de dinero, el dueño de las tarjetas, el que pagaba la hipoteca y el colegio privado. Nunca me faltó nada material, pero poco a poco, mi autonomía se fue desvaneciendo como una mancha de tinta en el agua. Empezó con comentarios sutiles. No hace falta que mires el estado de cuenta, Claudia, yo ya me encargué de los ahorros. O aquel, ¿otra vez compraste libros? Ya no tenemos espacio en las estanterías, mejor consúltame antes. Eran pequeñas podas a mi libertad, hechas con una sonrisa y una voz suave, casi protectora. La tensión real comenzó con los preparativos para las vacaciones de ese año. Íbamos a pasar 3 semanas en una casa frente al mar en el sur, un lujo que Marcos insistía en que nos merecíamos. Yo estaba emocionada, necesitaba ese descanso, necesitaba sentir la arena en los pies y, sobre todo, necesitaba que estuviéramos juntos sin la presión del trabajo de él. 2 días antes de salir, intenté entrar en la aplicación del banco desde mi móvil. Quería transferir una pequeña cantidad de dinero a una cuenta de ahorros que todavía conservaba desde mis tiempos de soltera, algo que hacía de vez en cuando con lo que me sobraba del presupuesto semanal para la casa. Era mi pequeño margen de seguridad, apenas unos cientos de euros acumulados con una paciencia de hormiga. Contraseña incorrecta, decía la pantalla. Lo intenté de nuevo, una y otra vez. Pensé que quizás mi memoria me estaba fallando, aunque esa contraseña era la fecha de nuestro aniversario. Al tercer intento, la cuenta se bloqueó. Sentí un frío repentino en el estómago, una premonición que intenté descartar de inmediato. Seguro es un error del sistema, me dije. Cuando Marcos llegó a casa esa tarde, lo saludé con el beso de siempre. Esperé a que se quitara la chaqueta y se sirviera su vaso de agua con gas antes de mencionarlo. Marcos, he tenido problemas con la aplicación del banco. No me dejaba entrar y creo que he bloqueado la cuenta. ¿Podrías mirar si a ti te deja? Él no levantó la vista del vaso. Se limitó a observar las burbujas subiendo hacia la superficie. El silencio se prolongó más de lo necesario, un silencio denso que se me instaló en la garganta. Sí, dijo finalmente, con una naturalidad que me dio escalofríos. Cambié las claves ayer, y he quitado tu acceso directo. Me quedé quieta, con el trapo de cocina todavía en las manos. ¿Cómo que has quitado mi acceso? Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Marcos, necesito poder ver la cuenta. Tengo que pagar la reserva de las clases de surf de los niños y no necesitas ver nada, Claudia.
me interrumpió, esta vez mirándome a los ojos. Su expresión era la de un padre explicando algo obvio a una niña pequeña. He estado revisando los gastos de los últimos meses y me parece que te estás dejando llevar. Demasiadas compras pequeñas que no llevan a ningún lado. De ahora en adelante, yo gestionaré cada pago. Si necesitas algo, me lo pides. Te he dejado una tarjeta de débito con un límite diario de 50 euros para el día a día en la playa. Es más que suficiente. ¿50 euros? Marcos. Eso apenas cubre la comida si salimos a tomar algo. No somos niños. Soy tu esposa. Él dejó el vaso sobre la encimera con un clic metálico que resonó en toda la cocina. Precisamente por eso, Claudia, porque eres mi esposa y mi responsabilidad es cuidar de nuestro patrimonio. Estamos en vacaciones, relájate. No tienes por qué preocuparte de números. Deja que el hombre de la casa se encargue. Se dio la vuelta y se fue al salón a jugar con los niños, dejándome allí, bajo la luz fluorescente de la cocina, sintiéndome por primera vez como una inquilina en mi propia vida. El aire se sentía pesado, difícil de tragar. Miré mis manos y vi que estaban temblando. No era solo el dinero, era la humillación silenciosa de que me hubieran quitado las llaves de mi propia casa sin previo aviso. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo en la oscuridad. El sonido de su respiración rítmica me parecía una burla. Él creía que me había domesticado, que su control era absoluto. Lo que Marcos no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que en ese momento de humillación, algo en mi interior se había roto para siempre, dejando paso a una claridad fría y afilada. Mañana saldríamos de viaje, mañana empezaría la comedia de la familia feliz frente al mar. Pero mientras él soñaba con su control, yo empecé a recordar el número de teléfono de mi hermana, que era abogada, y el de una antigua compañera de la editorial que me había dicho que siempre habría un hueco para mí si decidía volver. Me dormí pensando en el sonido de las olas, pero no como un descanso, sino como la fuerza que erosiona las piedras más duras hasta convertirlas en arena. El viaje hacia el sur duró 6 horas. 6 horas en las que el aire acondicionado del coche mantenía una temperatura perfecta, mientras por dentro yo sentía que me quemaba. Marcos conducía con una mano en el volante y la otra buscando estaciones de radio, silbando bajito, con esa paz que solo tienen los que no tienen nada que ocultar, o los que creen que su verdad es la única que existe. Los niños, Sofía y Lucas, iban en el asiento de atrás, ajenos a la guerra fría que se libraba en el delantero. Reían, jugaban con sus tabletas y preguntaban cuánto faltaba para ver el mar. Yo los miraba por el espejo retrovisor y sentía una punzada de culpa. ¿Estaba exagerando? ¿Era el control del dinero motivo suficiente para romper el espejismo de esta familia perfecta? Pero luego recordaba la sensación de mi dedo bloqueado en la pantalla del móvil, la cara de Marcos al decirme que me daría una paga, y la duda se disipaba. No era el dinero, era la dignidad. Llegamos a la casa de la playa al atardecer. Era una construcción preciosa, de paredes blancas y contraventanas azules, rodeada de pinos y con un camino de madera que llevaba directamente a la arena. Marcos bajó las maletas con una energía envidiable. ¿No es increíble, Claudia?, me dijo, señalando el horizonte donde el sol se teñía de naranja. Todo esto, por 3 semanas. Quiero que te olvides de todo. Relájate. De verdad, olvídate de todo, repetí en mi mente. Lo que él quería decir era, olvídate de que eres un adulto funcional. La primera bofetada de realidad llegó al día siguiente, en el supermercado local. Fui con los niños para llenar la despensa de la primera semana. Llené el carro con lo básico, leche, fruta, carne, algunos caprichos para ellos y un par de botellas de vino para las cenas en la terraza. Al llegar a la caja, la cuenta ascendió a 120 euros. Pasé la tarjeta de débito que Marcos me había dado, esa con el límite de 50 euros. Denegada, dijo la cajera, sin levantar la vista.
Sentí que la sangre se me subía a la cara. Los niños me miraron extrañados. Pruebe otra vez, por favor. Debe haber un error, dije, aunque sabía perfectamente que no lo había. Sigue denegada, señora. ¿Tiene otra forma de pago? No la tenía. Marcos se había quedado con mis otras tarjetas para evitar tentaciones, según sus palabras. Tuve que pasar por la humillación de empezar a sacar artículos de las bolsas bajo la mirada impaciente de la fila que se formaba detrás de mí. Quité el vino, quité los helados de los niños, quité incluso el protector solar más caro. Al final, logré bajar la cuenta a 49 euros. Cuando llegamos a la casa, Lucas estaba triste por sus helados y yo estaba temblando de rabia contenida. Marcos estaba en la terraza, leyendo el periódico. Marcos, la tarjeta me ha dejado tirada en el súper. He tenido que dejar la mitad de la compra, le dije, intentando que mi voz no temblara. Él bajó el periódico lentamente y suspiró, como si yo fuera una empleada que acababa de cometer un error administrativo. Claudia, te dije que el límite era de 120 euros en un solo día es excesivo. Tenemos que aprender a priorizar. Si necesitabas más, podrías haberme llamado y yo habría autorizado un aumento temporal desde mi app. ¿Llamarte para pedirte permiso para comprar comida para tus hijos? Pregunté, incrédula. No lo veas así, respondió él, volviendo a su lectura. Míralo como una gestión eficiente. Además, si salimos a cenar esta noche, yo pagaré con la de crédito. No te falta de nada. De verdad que no entiendo por qué haces de esto un drama. Esa tarde, mientras él bajaba a la playa con los niños, me quedé sola en la casa con la excusa de que tenía dolor de cabeza. Me encerré en el baño, abrí el grifo para que el ruido del agua ocultara mis palabras y llamé a mi hermana Alicia. Necesito saber dónde estoy parada. Ali, le dije, casi en un susurro, me ha quitado el acceso a las cuentas. Me controla hasta la marca de la leche. Alicia, que ha visto cientos de casos así en su despacho, no se sorprendió. Su voz, profesional y firme, fue el ancla que yo necesitaba. Se llama violencia económica, Claudia. Es sutil porque no deja moratones, pero es igual de efectiva para anular a una persona. Escúchame bien, no discutas con él, no le des pistas de que estás planeando algo. Empieza a documentar todo. Haz fotos a los extractos si los deja por ahí. Anota cada vez que te deniegue dinero para necesidades básicas. Y lo más importante, ¿todavía tienes esa cuenta vieja de ahorros de la que me hablaste? Sí, pero apenas hay nada. Respondí, no importa, necesito que esa cuenta empiece a moverse. Y necesito que busques todos los documentos de la casa y de sus empresas que puedas encontrar. Haz copias, envíamelas por correo electrónico. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser más inteligentes que él. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Mi rostro no era el de una mujer de vacaciones. Era el rostro de alguien que estaba empezando a entender que su matrimonio no era un refugio, sino una estructura de poder. Esa noche, salimos a cenar con unos amigos de Marcos que también veraneaban en la zona. Durante la cena, Marcos hizo una broma sobre lo despistada que soy con el dinero y cómo él ha tenido que intervenir para salvar los ahorros familiares. Todos se rieron. Yo también forcé una sonrisa, una máscara perfecta que ocultaba el hecho de que, debajo de la mesa, mis manos estaban enviando el primer lote de fotografías de documentos bancarios al correo de mi hermana. Marcos creía que me estaba quitando el aire, pero lo que no sabía es que yo estaba aprendiendo a respirar bajo el agua. La segunda semana de vacaciones fue un ejercicio de actuación constante. Me convertí en una experta en la microgestión de los silencios. Aprendí a sonreír cuando Marcos presumía de su gestión impecable ante los vecinos de la urbanización, y a bajar la mirada con la sumisión exacta que él esperaba cuando me recordaba que debíamos cenar sobras porque nos habíamos pasado del presupuesto el día anterior. Era humillante, sí, pero la humillación ya no me quemaba, ahora me servía de combustible.
Cada vez que él sacaba su tarjeta con aire de suficiencia para pagar un helado a los niños, como si les estuviera concediendo un deseo real, yo guardaba ese gesto en una carpeta mental de evidencias. Un miércoles, mientras Marcos se echaba la siesta y los niños jugaban en la piscina bajo mi supervisión, decidí entrar en su despacho improvisado. Había traído su ordenador portátil y una carpeta de cuero donde guardaba los contratos de los proyectos que seguían activos en la ciudad. Me sentía como una ladrona en mi propia casa, con el corazón golpeándome las costillas con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo desde la planta de arriba. Encontré lo que buscaba en un bolsillo oculto del maletín, unos documentos notariales fechados apenas un mes atrás. No eran de su empresa, eran papeles sobre una propiedad que yo desconocía por completo, un apartamento a nombre de una sociedad limitada de la que él era el único socio. Estaba desviando capital de nuestras cuentas comunes para pagar esa propiedad privada. Mis manos sudaban frío mientras fotografiaba cada página con el móvil. Mi hermana Alicia tenía razón. Esto no era solo control. Era un vaciado sistemático de nuestro futuro compartido. Él estaba preparando su propia salida, su propio nido, mientras a mí me mantenía entretenida contando los céntimos de la leche. ¿Qué haces aquí, Claudia? La voz de Marcos, espesa por el sueño pero cargada de una sospecha inmediata, me hizo saltar. Estaba de pie en el umbral de la puerta, observándome con los ojos entrecerrados. Buscaba un cargador para el móvil, dije, tratando de que mi voz no sonara como un hilo de seda a punto de romperse. Guardé el teléfono en el bolsillo del pantalón con un movimiento que esperaba fuera natural. El mío se ha estropeado. Él entró en la habitación lentamente, acortando el espacio entre nosotros. Me quitó el maletín de las manos y lo cerró con un golpe seco. No quiero que toques mis cosas de trabajo, ya lo sabes. Te he dicho 1000 veces que el orden es fundamental para mí. Si necesitas un cargador, pídemelo. No tienes por qué hurgar donde no te llaman. Lo siento, Marcos. Solo quería. No querías nada. Me cortó, agarrándome suavemente del brazo, pero con una presión que me recordaba quién tenía el mando. Estás nerviosa, Claudia. Estas vacaciones no te están sentando bien. Estás irritable. Cuestionas todo. Quizás el límite de la tarjeta debería ser menor para que no tengas que preocuparte tanto por qué comprar. Menos decisiones, menos estrés para ti. ¿No crees? Me miró fijamente, buscando una grieta en mi máscara. En ese momento entendí que no me veía como a su mujer, sino como a una variable que necesitaba ser controlada. Tienes razón, respondí, forzando una calma absoluta. Estoy cansada. Iré a darme un baño. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. En cuanto cerré la puerta del baño, le envié las fotos a Alicia con un mensaje corto. Ha encontrado algo más. Tiene una propiedad oculta. Me está asfixiando, Ali. Siento que me vigila cada movimiento. Esa misma noche, Alicia me llamó. Hablamos en susurros mientras yo fingía que tendía la ropa en el porche trasero, bajo la luz de la luna y el sonido de los grillos. Claudia, esto es oro para el caso, me dijo. No solo es violencia económica, es alzamiento de bienes. Está ocultando patrimonio en medio de un matrimonio bajo régimen de gananciales. Lo que él no sabe es que, al intentar dejarte sin nada, me ha dado las herramientas para quitárselo todo legalmente. ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé si podré aguantar una semana más aquí fingiendo que no sé nada, le confesé, sintiendo que las lágrimas finalmente asomaban. Aguanta, solo una semana. Tienes que ser la esposa perfecta. No le discutas la tarjeta, no le pidas más dinero. Hazle creer que su plan de domesticación está funcionando. Necesito este tiempo para presentar las medidas cautelares en el juzgado de familia de nuestra ciudad. El día que volvamos de vacaciones, él se llevará la sorpresa de su vida. Pero necesito que seas fuerte, Claudia, por ti y por los niños. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del jardín.
Marcos apareció por la puerta corredera, con 2 copas de vino. Me entregó una y me dio un beso en la sien. Siento haberme puesto así antes, dijo, con esa voz seductora que solía usar para borrar sus ataques. Solo quiero que todo sea perfecto, para nosotros, para que no nos falte nada en el futuro. Bebí un sorbo del vino. Estaba amargo, o quizás era solo mi percepción. Lo miré y, por primera vez, no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño que había construido una cárcel de cristal a mi alrededor. Te entiendo, Marcos, dije, devolviéndole el beso. Sé que solo buscas lo mejor para la familia. Él sonrió, satisfecho. Creía que había ganado. Creía que el silencio que nos rodeaba era el de la paz recuperada, sin saber que era el silencio que precede al derrumbe de un edificio que ha sido construido sobre cimientos de arena y mentiras. Faltaban 6 días para el regreso, 6 días de ser una sombra para poder volver a ser una mujer. El último día de vacaciones fue el más largo de todos. Marcos estaba de un humor excelente. Se sentía el triunfador de un asedio que solo él conocía. Me llevó a cenar al restaurante más caro del puerto, un lugar de manteles blancos y velas donde cada plato costaba más de lo que él me había permitido gastar en comida para toda la semana. Lo miré mientras pedía el vino, moviendo las manos con esa seguridad aristocrática que antes me fascinaba y que ahora me resultaba repulsiva. ¿Ves, Claudia?, me dijo, brindando con su copa. Ha sido un mes perfecto. Los niños están felices. Nosotros estamos bien. A veces solo hace falta un poco de disciplina para que todo vuelva a su cauce. Has estado mucho más tranquila esta última semana. Me gusta esta versión de ti. Le devolví la sonrisa. Fue la sonrisa más difícil de mi vida. Una máscara de porcelana que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. Esta versión de mí, pensé, es la que está contando los minutos para que dejes de ser mi dueño. El viaje de regreso a casa fue un eco invertido de la ida. El silencio ya no me pesaba a mí, ahora le pertenecía a él, aunque él no lo supiera. Llegamos a la ciudad un domingo por la tarde. La casa se sentía fría, cerrada, como un museo de una vida que ya no me pertenecía. Marcos dejó las maletas en el pasillo y se fue directamente a su despacho a revisar el correo, reclamando su territorio de inmediato. Yo me quedé en la cocina, sirviéndome un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Había una calma gélida en mis movimientos. Esa noche, mientras él dormía, recibí el último mensaje de mi hermana Alicia: todo listo. Mañana a las 10 se le notificará en su oficina. Las cuentas comunes están bloqueadas bajo orden judicial preventiva y se ha solicitado la administración judicial del inmueble oculto. Sal de casa temprano con los niños. A las 8 de la mañana del lunes, preparé el desayuno como si fuera un día cualquiera. Marcos se puso su traje gris, el de las reuniones importantes, y me dio un beso rápido en la frente antes de salir. Te dejaré algo de efectivo en la entrada para lo que necesites hoy, dijo. Y recuerda, nada de gastos superfluos hasta que revisemos el cierre del mes. Esperé a escuchar el motor de su coche alejándose. Entonces, con una rapidez mecánica, recogí lo esencial. No hice grandes maletas, solo ropa para los niños y mis documentos personales. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina, justo al lado del fajo de billetes que él me había dejado, como si fuera una propina. Me fui a casa de mi madre. A las 11 de la mañana, mi teléfono empezó a arder. Era él. 10 llamadas perdidas en 5 minutos. Luego, un mensaje de texto que destilaba una furia que nunca le había visto. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? No puedo usar ninguna tarjeta. ¿Qué estupidez legal te han metido en la cabeza? Vuelve a casa ahora mismo. No contesté. Dejé que su rabia rebotara contra mi silencio. 2 horas después, Alicia me llamó. Me contó que Marcos se había presentado en su despacho gritando, exigiendo hablar conmigo, amenazando con que yo no tendría ni para el autobús si seguía con eso. Mi hermana, con esa calma profesional que la caracteriza,
Le puso delante las fotos de la propiedad oculta y los extractos de los movimientos de capital que él creía haber borrado. Se quedó blanco. Claudia, me dijo Ali. Cuando se dio cuenta de que sabemos lo de la sociedad limitada y el apartamento, se hundió en la silla. Ya no era el arquitecto de éxito, era un hombre pillado en su propia trampa. La confrontación real ocurrió días después, en un despacho neutral. Marcos no me miraba a los ojos. Su lenguaje corporal había cambiado, ya no ocupaba todo el espacio, estaba encogido, con los hombros hundidos. Su abogado intentó negociar, pero ya no había nada que negociar sobre mi libertad. ¿Por qué? Claudia, me preguntó en un momento en que los abogados salieron de la sala. Solo quería protegernos. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. No, Marcos, le dije, y me sorprendió lo suave que salió mi voz. Lo hiciste por tu control. Me quitaste el acceso a la cuenta porque pensabas que así me quitabas la capacidad de decidir. Pero se te olvidó que la inteligencia no está en una tarjeta de crédito. Me trataste como a una niña y acabaste enfrentándote a una mujer que conoce cada uno de tus secretos. El proceso no fue rápido ni heroico. Hubo meses de papeleo, de discusiones sobre la custodia y de ajustes económicos. No me hice rica, pero recuperé lo que legalmente me correspondía y, sobre todo, recuperé la gestión de mi propia vida. Ahora, cuando entro en mi nueva cuenta bancaria, esa que solo yo puedo ver, no siento euforia, siento paz. A veces, en el supermercado, me detengo frente a los helados y recuerdo aquel día en la playa, la humillación de tener que devolver comida. Miro mi carrito lleno y entiendo que la verdadera riqueza no es el saldo, sino saber que nadie, nunca más, podrá decidir por mí qué es lo que necesito o qué es lo que merezco. Marcos sigue enviando correos de vez en cuando, tratando de justificar sus acciones, hablando de errores de comunicación. No los leo, los guardo en una carpeta y sigo adelante. Porque el silencio que antes me asfixiaba, ahora es mi mayor victoria. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.